¿Me confirman si ya pueden ver la pantalla? Sí, ya se ve la pantalla, profe. Bueno, entonces el tema de hoy es, ya habíamos visto cómo es el diseño a partir de cascada, que lo vimos en la última clase, el paso a paso, pero todos estos dependen de energía basada en fluidos o lo que llamamos aire, ¿no? Y hoy vamos a mirar cómo se combina el aire con señales eléctricas para poder hacer secuencias más complejas. Entonces vamos mirando. Entonces, como tal, todo lo que ustedes han juzgado allá en el software FluidSync, pues ahí ven en pantalla cómo se ve en realidad. Son válvulas que tienen encendido apagado. En la parte inferior tienen una inyección de aire. Acá es un control. Y en la parte superior tiene inyección de aire para salir. De forma esquemática, tenemos unas condiciones de inicio de paso y el actuador funciona como un clic o funciona similar a un taco de energía. Entonces tenemos una salida de ciclo activo, una entrada de inicio, una entrada de aire, tenemos 4 salidas, 4 entradas, ¿listo? Podemos también tener un fin de secuencia, reset, borrador del último paso, ¿listo? Este tipo de dispositivos es algo más complejo y se llama secuenciador de 4 pasos. Nos sirve para hacer bifurcaciones o nos sirve para hacer ciclos cerrados de 2 válvulas, una sola válvula versus 3, 4 válvulas o 3, 4 actuadores. Entonces, en la industria en realidad se ve diseño en cascada, pero diseño complejo de 30, 70, 500 actuadores trabajando de forma sincrónica dependiendo de lo que necesitemos. Generalmente una de las industrias que más trabaja la automatización industrial es como tal el sector petróleos, el transporte de gas domiciliario, transporte de fluido de agua pura, todo lo que sea grandes redes de transporte de fluidos a nivel local o nacional usa secuencias o diseños de trabajo más complejos que lo que veníamos simulando de 1, 2, 3, máximo simulamos 4 actuadores basados en diseño paso a paso o grupos o cascada. Entonces, pues vamos a explicar hoy un poquito cómo es esta combinación de la eléctrica versus la neumática y cómo se combinan las dos. Como tal, fabricantes tenemos inicialmente Festo. Festo es un fabricante que nació para el medio educativo, pero ya está haciendo varios diseños para la industria. Yokomati o Telemecanic son franceses, Compeir y SMC, ahí podemos poner también actuadores marca ABB, marca Siemens, que son pues ya lo que vamos a ver en la industria como tal. Y pues volvemos por acá al Grasef. Esto tenemos de forma simple, si es una forma simple, secuencia A más, B más, A menos, B menos, pues no necesitamos actuadores complejos. Si es una secuencia paralela o movimientos simultáneos, donde ON me active al primer tiempo desde el tiempo cero, me da más, y que A1 me active o que me haga llegar al segundo tiempo. Entonces en paralelo podemos hacer que se active B más, C más, y después de que ocurra esta señal de activación B1 y C1, saltaría el tiempo 3 que se cerraría el pistón o el actuador A, volvería a menos, y A menos automáticamente me hace cerrar B menos y C menos. ¿Listo? Pero ya ahora necesitamos ciclos con condiciones donde tenemos con saltos o con ciclos. Según el Grasef que están viendo en este momento,
¿Cuál es la diferencia con saltos y cuál es la diferencia con ciclos? ¿Nadie? No, profe, yo los veo igual. Se ven igual, ¿no? El inicio dice la condición. Juntos tienen condiciones, pero entonces con saltos el ¿Qué dijiste? inicio, la condición sea Dice al inicio diferente. del ciclo o al final. ¿Al inicio? Y con ciclos, Al final. al final. Esa es una gran diferencia. Entonces, si queremos hacer saltos de secuencia, ponemos condiciones al inicio del grasef. Y si queremos hacer ciclos, lo que hacemos es poner las condiciones al final. Entonces vamos a analizar con saltos. Tenemos un tiempo 0 donde un actuador on me hace saltar a un tiempo 1. Ese tiempo 1 hace que pase a más. Y aquí viene la bifurcación y es, en el mismo momento que ocurre para hacer saltar al grupo 2, las flechitas de salto puede hacer que salga al tiempo 2 o baja por acá derecho hasta el tiempo 4. Ya es decisión de cómo configuremos. Entonces, en el mismo momento que ocurre a más, automáticamente, según el salto, comienza a cerrarse. Pero automáticamente, como es un salto, va a ocurrir B más. Entonces, en el momento, el A más no dura nada, puede ser un movimiento de milisegundos, microsegundos. Entonces, A1 nos hace saltar hasta el tiempo 2 y a su vez hasta el tiempo 4. ¿Ahí es claro? Sí, señor. Listo. Y entonces ya saltando la secuencia normal, pues del tiempo 2 para el tiempo 3, el actuador, o bueno, la señal es B1, del tiempo 3 vuelve y se encuentra con B0, pero para que ocurra 4, ¿qué señales deben ocurrir? Para que ocurra el tiempo 4. Con saltos. ¿Qué opinión tienen ahí? ¿Qué señal debe ocurrir para que ocurra el tiempo 4? ¿O no es tan claro? A1, ¿no? Ah, no. Cuando estamos en saltos, profe, Sí, cuando estamos en saltos. pues puede ocurrir A1 o también B0. Perfecto, entonces es una señal comparativa. O salto del tiempo 1 al 4, si ocurre a 1, salto del tiempo 3 al 4 si ocurre B0. Pero la única forma que ocurre el tiempo 4, donde A menos, donde va a comenzar a cerrarse el pistón A o el actuador A, es que tanto A1 como B0 ocurran. ¿Listo? Esa es condición con saltos. Y la de la derecha es condición con ciclos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que ocurra el tiempo 2 y el tiempo 3 en ciclos? Parte de Grasef derecho. Por acá, ¿qué creen que tiene que pasar? ¿Qué señal tiene que ocurrir para que ocurra tiempo 2 y tiempo 3? En ciclos, profe, ¿cierto? Sí, con ciclos. Pues tiene que estar A1 y B1, ¿no? A1 y B0. Eso, Porque perdón, A1 y B0, perdón. a diferencia que acá las dos señales A1 y B0 influían para que ocurriera un solo tiempo, acá influyen lo mismo, pero ya no para el tiempo 4, sino el tiempo 2.
Y si no ocurren las dos, pues nunca se va a dar el 3. Entonces, la secuencia sería 1, y si ocurre a 1, puede saltar Profe, qué al... pena, una Cuéntame. pregunta. Es que con saltos yo veo que actúa cuando están a uno, pero digamos acá con ciclos que empieza en B0 después de la tercera, del tercer tiempo, ¿cómo es? Es no, porque digamos acá uno con saltos está 0, 1, hay la condición que llega de A1 a B0 para pasar directamente a 4, pero Sí, con ciclos está 0, 1, pero la condición empieza después del tiempo 3. No claro. sé, no Entonces, me... acuérdate que comienzan todos los dos pistoncitos, los dos actuadores cerrados. Entonces, presuponemos que en un tiempo cero, B menos ya existe, porque está cerrado. Y, ¿y qué? Y A1 es el que va a ocurrir del tiempo 1 al 2, ¿me entendiste? O sea, Sí, señor. comenzamos con los actuadores cerrados. Entonces, si ven acá, cuando le damos on, presuponemos que esto está cerrado, porque los actuadores comienzan cerrados. Entonces, ya existe a priori, sin darle la señal de on, ya existe B0, ya existe en el sistema. Y acá, como A menos ya existe porque comienza cerrado, entonces presuponemos que A1 ya existe. ¿Listo? Entonces acá como ya, aquí lo único que tiene que pasar para el salto al segundo tiempo en ciclos, acá en este, es que A1 ocurra. Pero también nos dicen B0 también tiene que ocurrir. Pero como B0 antes de prenderlo del sistema ya ocurría, pues ya estamos asegurando que con ciclos pueda ocurrir. Entonces, a diferencia de este que salta hasta el cuarto, este tiene que devolverse toda la secuencia para que ocurra 2, 3 y ahí sí 4. ¿Está claro ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, para eso nos sirven estos actuadores o secuenciadores de 4 pasos, para que haga ciclos de movimientos con saltos o con ciclos. Cuando lo llamamos con ciclos es que hay un retorno hasta, tiene que ocurrir de aquí hasta acá 4 y se devuelve, y de acá es que ocurre simultáneamente el tiempo 2 y el tiempo 4. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, profe. Listo, perfecto. Pero entonces ya las ramas simultáneas, que es lo que ya en realidad vemos en la industria, ¿qué creen que ocurre o que si tenemos un secuenciador de 4 pasos, como el que vemos aquí en la parte inicial, ¿cuántas ramas podríamos trabajar? Porque abajo nos dicen, oiga, también pueden crear un grasef de ramas simultáneas o selectivas. Entonces, si es un secuenciador de 4 pasos, puede ocurrir hasta 4 ramas. Pueden haber secuenciadores de 8, de 16, 32. Estos secuenciadores de pasos tienen un tipo de funcionamiento binario, 2 a la n. Se encuentran las válvulas normalitas de 2 pasos, de 4 pasos, de 8 pasos, 2 a la 3, 2 a la 4, de 16 pasos. Entonces siguen una lógica binaria. Entonces, acá usamos un secuenciador de 4 pasos. Cuando yo doy on, ¿qué tiempo ocurre? En ramas simultáneas. En esta parte. Cuando yo doy on, ¿qué tiempo ocurre? ¿Y qué pasa en ese tiempo? Profe, no Pues lo entiendo primero sería que se activaría. con el Cuéntame. tiempo. No entiendo a qué se refiere con el tiempo. El tiempo son los cuadritos que están en rosado y lo que ocurre en ese tiempo está en azul. Ah, ok. Pues si le da on, se supone que tendría que encender todas las ramas.
Todas las ramas, pero hasta el tiempo 24, hasta el tiempo 14, ¿o qué tiempo ocurre cuando se le da on? Pues primero sería el 11, ¿no? ¿El 11 o Y el 21. Ujú. solo el 11? El 11 y el 21, No, hasta y el llegar hasta 21. empezar la secuencia otra vez. Exacto, el 11 y el 21. Sí. Listo. Y ahora, después de ahí ya ocurre con las señales propias de cada actuador. A1 porque ocurrió A más, C1 porque ocurrió C más, B1 porque ocurrió B más, C0 porque ocurrió C menos, B menos porque ocurrió, perdón, B0 porque ocurrió B menos, D1 porque ocurrió D más. Y ya para terminar, vuelven y se encuentran el 14 y el 24 para volver a su posición inicial. Entonces esto ocurre, eso quiere decir que en el tiempo 12 y 22, ¿cuál válvula está abriendo y cuál está cerrando? Está abriendo B más, está cerrando C menos. Listo. ¿Y qué pasa con A más? ¿En dónde se cierra? En B menos, ¿Y en qué tiempo es ese? 13. ¿Seguro? 14. 14. El 14, perfecto. 14 Listo. ocurrió primero. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre ramas simultáneas y selectivas? Entre grasep izquierdo y derecho. Según lo que dice la imagen, es que las ramas simultáneas, pues va solamente, digamos, como con las ramitas, digámoslo así, y aquí ya tiene una condición en específico al inicio de la rama. Exacto, entonces ese on en la rama simultánea la podemos poner que dependa no de el on como tal, sino podemos quitar el tiempo cero y ya va a funcionar. Mientras que en la selectiva, en la parte derecha, sí necesitamos un botoncito de on. ¿Listo? Este en la simultánea, desde que ocurra A0 y que ocurra D0, automáticamente puede repetir la secuencia, pero esta en la selectiva no, porque es una selección. O sea, quiere decir, hasta que el selector no esté en on, no podemos hacer, aunque es el mismo grasef, lo único que nos cambia es el movimiento de los actuadores y ya. Puede ocurrir que el tiempo 12 dependa del actuador B y el tiempo 22 dependa del actuador A en ramas selectivas. ¿Puedes repetir la pregunta, Pepe? Qué pena. Puedo, miren, fíjense en el grasef derecho, ramas selectivas. Puede ocurrir que el tiempo 12 dependa de B más y el tiempo 22 dependa de A más. Fijémonos en estas señales. La pregunta es, ¿puede ocurrir que el tiempo 12 dependa de B más y el tiempo 22 dependa de A más? No saben, no responden, hacemos 50-50. No, profe. Digamos, eso sí se puede establecer a través de una condición. O sea, cuando hablamos de condiciones en la etapa inicial, se pone, digamos, una sola condición o se pueden colocar varias condiciones. Puedes poner n condiciones según n ramas. Aquí volvamos a ramas O sea, le puedo simultáneas. colocar. Ok. En ramas simultáneas ocurre a la vez el tiempo 11 y el 21. Sí. Perfecto. ¿Y en ramas Sí, selectivas ocurre el 11 y el 21?
Depende de la Sí, condición. 24. Depende de la condición, ¿cierto? Pero entonces la respuesta es sí, porque yo puedo hacer que de 21 salta a 22, haciendo que dependa de A1. ¿Por qué? Porque como 11 ya ocurrió, entonces, como ya ocurrió A más, entonces aquí puedo poner la señal A1, intercambiarlas. Y entonces puedo decir, bueno, entonces aquí puedo poner B1, porque para saltar del tiempo 11 al tiempo 12, pues ya ocurrió B más, o ya ocurrió el tiempo 21, ¿me entienden? ¿O no entendimos? No, no muy bien, profe. Bueno, miremos a ver, en este momento como está la rama selectiva, ¿qué hace que pase del tiempo 11 al 12? A1. A1. ¿Y qué hace que pase del tiempo 21 al 22? B1. B1. ¿Y qué pasa si intercambiamos? ¿Qué pasa si hacemos que pasar del tiempo 1 o 11 al 12 dependa de B1? ¿Y qué pasa si hacemos que pasar del tiempo 21 al 22 dependa de 1? ¿Es posible? De acuerdo a la condición, sí. Exacto, de acuerdo a la condición, sí, porque si hacemos que este dependa de B1, sí es lógico porque ya está ocurriendo en el tiempo anterior este. Estamos asegurando esto. Y si hacemos que este dependa de A1, es lógico porque podemos hacer que dependa de este, ya ocurrió. ¿Sí me entienden? Solo estamos intercambiando las señales. Estamos diciendo que B1 hace que ocurra el tiempo 12 y A1 que ocurra el tiempo 22. ¿Sí es claro? Solo estamos intercambiando desde que aseguremos que en el tiempo anterior ocurran las cosas o ocurran las acciones. ¿Está claro ahí? Sí, señor. ¿Alguien tiene dudas ahí? ¿Todo claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces miremos una secuencia simple. Entonces A1, A más, ¿esta secuencia es posible? La secuencia simple es posible con un actuador de 4 posiciones. Sí, señor. Veamos el lado derecho, entonces así es como se simularía en FluidSim. Entonces la señal ON hace que comience el inicio de ciclo y el inicio de ciclo hace que ocurra el tiempo 1 y el tiempo 1 comienza a mandarle aire por aquí al actuador A para que comience a abrirse y apenas se abre pues le manda una señal por acá arriba que no está dibujado el actuador, vuelve a entrar por aquí A1 y después de que la señal A1 se active, ¿qué debe ocurrir? B1, Según el gracioso. B1. Debe ocurrir el segundo tiempo, o sea, quiere decir que esta señal, la que está aquí abajito, hace que ocurra aquí el tiempo 2, por eso es que están en diagonal. ¿Listo? Entonces, inicio de ciclo ON hace que ocurra A más, eso quiere decir que ya es tiempo 1. Como ya ocurrió A más, pues sigue la señal aquí A1 y hace que en diagonal suba hasta el segundo tiempo B más. Y como el tiempo 3 depende de B más o B1, entonces volvemos a inyectar el aire y comienza a ocurrir A menos. Y después de que ocurre A menos, pues esta señal A0 ya ocurrió y vuelve a B menos. Y así B0 vuelve a enviar esta señal al borrado del último paso y esta se realimenta aquí al tiempo 0. Antes, si hubiéramos querido hacer eso, necesitábamos ¿cuántas válvulas de aire? Si hubiéramos querido hacer la secuencia Grasef que ven en este momento. Que se acuerden de sus ejercicios anteriores.
3. Necesitábamos, ¿cuántas válvulas que trabajaran con señales? Necesitamos un on, acá también tenemos el on. Pero entonces necesitábamos una que me manejara entrada y salida de aire de A más, otra que me manejara entrada y salida de aire de B más, B menos. Eso ya van 4 válvulas más la de inicio. Son 5 válvulas. Pero ahorita hay un nuevo dispositivo que dice, oiga, ¿para qué se molesta la vida? Solo conecta este intermedio y ya le hace todo el ciclo. ¿Está claro? ¿O no está claro? Sí, profe. Listo, entonces, qué pena haberlos puesto a molestarlos, a hacerles diseño en cascada, diseño por grupos, diseños paso a paso, quitar el error, pero si hay dispositivos complejos que ya te hacen todo el trabajo, pero si ustedes no hubieran entendido esa secuencia, no no podrían comenzar a diseñar para sistemas complejos o no hubieran entendido el porqué de las secuencias. ¿Está claro ahí? Con un solo secuenciador me ahorro cuatro válvulas. Eso quiere decir que estos dispositivos que ya tienen una señal eléctrica o una señal de memoria, entonces nos pueden ahorrar todo el tiempo de diseño y sobre todo el tiempo de instalación, porque acuérdense que todas las válvulas dependen de aire. Y entonces si tenemos 5 válvulas, necesitamos 5 alimentadores de aire y eso es mucho más caro en la industria, mientras que poner un solo actuador que depende eléctricamente y una sola entrada inicial de aire, más una entrada inicial de energía eléctrica, se ahorran todo este proceso. ¿Listo? Miremos a ver acá, en movimientos simultáneos. ¿Quién hace que ocurra B más y C más? A1. A1, ¿listo? ¿Y quién hace que ocurra B menos? B1 y C1. B1 y C1. Cuando ya necesitamos que entren como tal al secuenciador de 4 posiciones, más de una señal para que active el tercer tiempo, entonces necesitamos una compuerta lógica que se llama AND. Entonces, esta compara. Si existe B1 y C1, sí le deja paso de aire para el tercer tiempo. Y aquí vuelven y hacemos esto. Acá usamos una segunda compuerta AND que el dispositivo la trae y ya lo que hacemos es poner las alimentaciones de aire es antes de la compuerta y ya. Si solo ocurre A0, no ocurriría este momento. Si solo ocurre C0, no ocurriría este momento. Pero si ocurren las dos señales, pues vuelve a la posición inicial. Si ocurren las dos señales, vuelve al tiempo 3. ¿Listo? ¿Y acá cómo sería? ¿Qué cambia acá en la conexión del secuenciador de movimientos repetidos? Según la gráfica izquierda, ¿qué cambió? ¿Y de cuántas secuencias es este? ¿O de cuántas posiciones? 6. 6, perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacemos que A0 alimente esta señal A0, alimente el tiempo 4 y el tiempo 6, según el grafo o según la gráfica? Porque mira, aquí tenemos A0 alimentando tiempo 3 y tiempo 4, tiempo 6. Y acá A1 tenemos alimentando tiempo 2 y tiempo 5. ¿Por qué hacemos eso? En el tiempo 3 y en el tiempo 5 se abre y en el tiempo 4 en el tiempo 6. ¿En el qué? Perdón, en A1 se abre, que sería el 4 y el 2, y en el 6 y en el 3 se cierra, que es A0. Ajá, listo, perfecto. Y acá
lo único que estamos haciendo es un comparador y es este mayor que 1, lo único que está diciendo, si hay paso de aire acá, dejo que ocurra más. Quiere decir que si hay una señal de aire y es mayor a 1, ese mayor a 1 puede ser mayor a, no sé, a 10 libras de aire, hago que ocurra más. O puede ser 100 libras de aire. Ese 1 es un número absoluto. ¿Listo? Solo en el momento que ocurra, en este caso, que ocurra el tiempo 1 y el tiempo 4, podemos hacer que ocurra a más. Solo en el momento que ocurra el tiempo 3 y en el tiempo 5, que ya hayan ocurrido, hacemos que ocurra a menos. ¿Listo? De este secuenciador de 6 posiciones, ¿cuáles señales son independientes? Que no alimenten sino una sola entrada y que alimenten directamente una salida. B1 y ¿2? 2 y cuál más. 2 alimenta B más y cuál más. 2 y 6. 2 y 6. 2 alimenta B más y 6 alimenta B menos. Y de entrada, ¿cuáles son independientes? ¿A1, A0 o cuáles son independientes? B1 y B0. B0. Entonces, lo único que estamos diciendo es que B1, o sea, que B depende del mismo B y que B más depende del mismo B1 y B1, B menos depende de B0, no es más. ¿Listo? ¿Y acá qué? ¿En qué cambia esta? las condiciones, De una condición y acá es una nueva señal. sí. ¿Cuál señal es? K0 y K1. K0 y K1. Entonces, como cuando tomamos una decisión, si el semáforo está en rojo avanzamos y el semáforo está, perdón, si el semáforo está en rojo frenamos y el semáforo está en verde avanzamos. Acá esta señal es una señal eléctrica. Viene un flujo de aire constante y acá en este momento le dice, mire, si aparte de que hay aire y la señal K está apagada, salte a 4. Pero si está encendida, siga la secuencia 2, 3 y acá 4. Por eso aquí en las entradas se le pone un comparador. Si K es mayor o igual a 1 con respecto a B, ocurre el tiempo 2. Entonces, este K igual a 1 hace que ocurra el tiempo 2. Y acá lo que dice es, si el tiempo 2 ya ocurrió y además de eso K también ocurrió, entonces salta el tiempo 3. ¿Listo? Solo son comparadores, AND y OR. ¿Listo? ¿Y acá cómo se llama este ciclo? ¿De salto o de ciclo? Este grasero. De ciclo. De ciclo. Entonces la condición va abajo y lo único que le está diciendo, mire, apenas ocurra B menos, ahora compárese con una señal eléctrica acá. Si K está encendido, dejamos que pase a 4 y si está apagado, devuélvase a 2. Esa facilidad no la teníamos antes para poder, todas nuestras secuencias eran directas o la teníamos, pero haciendo diseño en cascada o diseño paso a paso o por grupos. Ahí está claro cómo es que combinamos. ¿Cómo es que combinamos una señal eléctrica y una señal neumática? Ustedes hasta ahora han trabajado simulación neumática, todo es con aire. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Todo claro, listo. Entonces vamos a ver la segunda parte y ya nos dedicamos solo a lo eléctrico. Y entonces aquí ya, acuérdense que eléctrico solo es lo que ustedes ya conocen en sus casas, señales alternas, puede ser una señal de 110 voltios, esa que conecta directamente un electrodoméstico o una adaptadora de energía. El mando ya no es a partir de aire, sino es un mando electrónico, o se hace un mando con autómatas o lo que llamamos tecnología de automatización robótica o flexible o programada. Todos los ciclos ya usan una señal adicional de reset
e inicio. Entonces, comparado con sus computadores, le han dicho a alguien, ay, si se le bloquea algo, ¿qué es lo que le dicen? ¿Se les bloquea el computador? Resetearlo. Resetearlo, reinicia, listo. Y si queremos iniciar el computador, ¿qué hacemos? O se inicia solo. Si queremos iniciar un computador, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? Tenemos que tocar la pantalla. ¿Qué tenemos que hacer si queremos iniciar un computador? O lo que vulgarmente llamamos prenderlo. Darle el botón inicio. Perfecto, dale el botón power, botón inicio. Lo que vulgarmente decimos es, vaya a prender el computador, pero en realidad no es más que una señal de inicio de toda la secuencia de programas que debe tener un sistema operativo, que ustedes llaman Windows, Mac, Open Source, lo que quieran, listo. Y el reset es cuando, oiga, este computador se bloqueó y en este caso, esta secuencia se bloqueó. Dele reset y miramos a ver si hay una obstrucción en la máquina o algo, listo. Y además de eso, toda la electroneumática debe tener paros de emergencia. ¿Los computadores tienen paros de emergencia? ¿O no los tienen? Que No, yo creo sepa, que no. ¿Se acuerdan que si sus computadores tienen paros de emergencia? Por si algo anda mal y no quiero apagarlo, pero aún así quiero mantener la información que no se me pierda. ¿Tiene algún paro de emergencia? No, profe. Cuando uno acuerdan de lo apaga la esa- mala. Uy, no, que ustedes son muy insensibles con la pobre tecnología. ¿Se acuerdan esa combinación de teclas? Dime, Liz, que no te escuché. No, profe, explica. ¿Se acuerdan esa secuencia de teclas que le enseñan por allá? Eso de control al suprimir. ¿Para qué hacemos eso? ¿Nunca les ha Para pasado? bloquear el computador. Para bloquear y desbloquear, ese es el paro de emergencia en Windows. Dice, dele control al suprimir y le aparece unas opciones de menú Sí, donde le unos puede decir, comandos para apagar, bloquear y etcétera. exacto, apagar todo. Entonces es un paro de emergencia. Eso hacemos que podemos ir al administrador de tareas y cerrar esa tareita que nos está bloqueando la vida sin necesidad de apagar el computador y sin necesidad de perder información. Entonces es muy diferente a la señal reset, que ya es, oiga, reinicia esa máquina de cómputo y es diferente a la de power, ¿no? Entonces esos paros de emergencia también ocurren en la industria. Una cosa es darle inicio a todo el proceso donde nos demoramos mucho tiempo o darle un reinicio a todo el proceso que también nos va a demorar un tiempo más prudencial, pero nos demora tiempo. Y otra cosa es, deben haber opciones de emergencia que no frenen la producción y que solo paren ciertas tareas para verificar, porque si estamos en una producción en línea de, no sé, de pan y sabemos que el problema es del horno, ¿por qué parar la producción? ¿Por qué parar la célula de empaque si empaque está funcionando bien? Verifiquemos el horno o viceversa. Si el empaque está, si la zona de empaque está fallando, ¿por qué parar el resto de producción como puede ser amasado, puede ser horno, puede ser formación, corte? Todo está bien excepto eso. Entonces también todo sistema electroneumático tiene señal de reset, de inicio y un paro de emergencia. ¿Listo? Entonces miremos a ver acá cómo es que se ve eso. ¿Listo? Entonces, se usa neumática industrial y sirve para hidráulica industrial. Entonces, aquí hay dispositivos eléctricos, ya hablamos de un bus de válvula, aquí el diseño es totalmente por grupos o cascada o paso a paso. Aquí ya no dependemos del solo aire, que un botoncito que nos deje pasar o nos bloquee el paso de aire, sino lo que hacemos es circuitos eléctricos intermedios, como puede ser un taco, un interruptor, que no nos haga tocar directamente la producción. O de mando indirecto puede ser, no sé, por Wi-Fi o alguna tecnología radiofrecuencia, una RFID, algo. Una ya, digamos, si son hornos de estos que
pueden estar fundiendo metales, pues no es bueno mandarlo por el, oiga, Chino Mati, vaya y apague ese horno que se va a explotar, no. Entonces ya utilizamos toda la tecnología de radiofrecuencia para poder apagar, reiniciar o tener acceso a algunas tareas de emergencia sin necesidad de tocar la producción. Lo mismo ocurre en la producción de alimentos, que lo que buscamos es evitar que haya contacto directo entre el operador y el producto, entonces necesitamos un mando indirecto. Y las funciones son lógicas, son AND, OR y negadas. Y lo bueno de lo eléctrico es que tiene memoria. Entonces, ustedes que a toda hora hablan de la memoria tipo USB, que la memoria, que el disco duro, ¿para qué sirve una memoria? Para guardar información. Para guardar información, para recuperar información, para entonces, lo bueno es que puede que se nos dañe toda la producción de procesos de una planta, de una célula de producción, y con solo poner un dispositivo USB o con solo poner un disco externo podemos hacer que las máquinas lean cómo era el programa inicial y volver a su producción normal, cosa que no pasa en lo puramente neumático, donde se nos rompe una válvula, un actuador, o se nos rompe un sistema de inyección de aire y ahí no hay memoria, ahí todo queda como quedó hasta cuando se dañó, entonces toca volver a reprogramar, mientras que con los dispositivos con memoria solo es volver a poner el dispositivo, volver a cargar el programa y ya todo funciona. ¿Listo? Entonces miremos cómo acá, en realidad lo tema eléctrico pues no es más que es un paso de corriente a través de un dispositivo, de un elemento magnético para que haya un actuado sin necesidad de que haya un toque directo. ¿Ustedes han visto tecnología de imanes? ¿O saben más o menos cómo funciona un imán? Sí, ¿Cómo funciona un imán? ¿Cómo hace para atraer a otro imán o cómo hace para repeler otro imán? pues los que se atraen son polos opuestos y los que se repelen son los del mismo polo. Exacto, entonces tenemos acuérdense que un imán tiene dos polos, algo que llamamos por convención positivo y otro negativo. Entonces positivo puede ser donde está entrando un flujo magnético y negativo es el otro costado. Si llegan a encontrarse dos polos iguales, negativo con negativo, se van a repeler, positivo con positivo se va a repeler. Y si con solo voltear el imán, ya encontramos positivo con negativo o viceversa, negativo con positivo, y eso va a hacer que se atraen. Lo mismo ocurre acá. Al paso de la corriente va a generar una reacción de hacer que se desconecte una máquina por prevención, o al corte de la corriente va a hacer que se inicie una máquina, o viceversa. ¿Listo? Entonces, pues esto es física 2, que no lo vamos a repetir acá, solo es como para ilustración. Y miramos a ver acá qué dispositivos eléctricos tenemos adicionales. Hasta el corte pasado y hasta la semana pasada y hasta parte de esta clase, ¿con qué habíamos trabajado y jugado y con qué habíamos simulado? ¿Qué tipo de tecnología estábamos simulando? Eléctrica, electroneumática, neumática. Neumática, ¿no? Pura neumática. Entonces vamos a hacer una inducción de lo que es los dispositivos eléctricos. Entonces un dispositivo eléctrico es está compuesto, bueno, los más generales son los pulsadores, los interruptores, los finales de carrera y los detectores de proximidad. Un pulsador no es más que una señal instantánea y solo mientras se pulsa. El tema de este pulsador es como, bueno, como se ve esquemáticamente o en la industria es, si ustedes se acercan a una máquina, la máquina tiene esta información eléctrica, en su tablero de información eléctrica, todos estos tipos de señales. Si nos dicen que es un pulsador, es un interruptor normalmente abierto. Cuando ustedes lo pulsan,
hay un paso de la energía desde el punto 1 al punto 2. ¿Qué lo hace devolver por acá o por debajo del pulsador? ¿O hay algún dispositivo que está tipo resorte que está volviendo a hacer que se abra? ¿Dónde encontramos pulsadores en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo, profe? Profe, ¿cómo una pregunta? ¿Dónde encontramos pulsadores en nuestra vida cotidiana? Cualquier electrodoméstico, ¿no? Sí, entonces tenemos, lo más básico es un timbre. Se oprime una vez, timbra y se va a mantener timbrando si ustedes van si mantienen la presión sobre el botoncito. Si lo sueltan, deja de timbrar. Eso es un dispositivo que llamamos normalmente abierto. NA es normalmente abierto. ¿Listo? Y acá hay un segundo que se llama el interruptor, o bueno, hay otros que son normalmente cerrados, y es siempre hay paso de corriente eléctrica o de energía eléctrica desde el punto 1 o 2, a menos de que se oprima. ¿Dónde encontramos ese tipo de pulsador? Cuando uno enciende una luz. Pero ese es más un interruptor, pero hay otros pulsadores que oprimimos y nos hace abrir algo, nos desbloquea algo. Una ¿Ustedes licuadora. tienen una qué? Una licuadora. Una licuadora puede ser donde si oprimimos se nos apaga y si no se mantiene prendida. ¿Listo? Otra opción puede ser allá una puerta automática que ustedes oprimen un botón y si no lo oprimen la puerta se mantiene cerrada. Eso se llama normalmente cerrado y si lo oprimen suelta por allá arriba en su parte superior un imancito que deja que se abra sola. ¿Listo? Entonces, en pulsadores tenemos normalmente abierto que para que haya paso de la energía del punto 1 al punto 2 necesitamos oprimir. Y para interrumpir la energía solo es oprimir para que se apague. ¿Listo? Hay algo que se llama interruptores y eso sí es ya nuestros interruptores de energía. Ustedes oprimen una vez, se mantiene prendido y oprimes otra vez y se apagan. Entonces eso lo que llamamos es interruptor, que es una señal permanente. Entonces, ustedes oprimieron una vez y dice normalmente cerrado, eso quiere decir que hay paso de energía constante de 1 a 4. Si en este momento prenden si tienen apagada la luz de su cuarto donde estén trabajando y oprimen una vez el interruptor, pues prende. Y hasta que nadie más lo manipule, se va a quedar prendido. Y cuando oprimimos la segunda vez, pasa esta señal del 1 al 4 y ya no hay paso de energía. ¿Listo? Hay otro que se llama finales de carrera y finales de carrera como tal es cada vez que llegue a un tope, algo comienza a abrirse. Entonces, ocurre cuando hay una correa de arrastre de material donde apenas toque el interruptor o toque el pulsador, comienza a activarse una secuencia de cargado o descargado. Y el detector de proximidad ya trabaja más con señales infrarrojas, donde ustedes han ido a las puertas, bueno, todos hemos ido a puertas de banco o puertas de centros comerciales. Ahí hay un detector de proximidad y él lo que hace es sensar qué tan cerca está la persona a la puerta para comenzar a abrir automáticamente. Ahí nadie toca, todo es por radiofrecuencia. Y lo que hacen es que el sensor apenas detecta una persona, un objeto, se abre y apenas pasa la persona al objeto vuelve a cerrarse. Eso se llama detector de proximidad. El final de carrera sí es un toque manual, ¿listo? Viene un segundo grupo y es el procesado de señales, donde una señal acciona varias salidas. Ustedes tienen un conmutador en casa, esos que usted prende una luz y se puede apagar esa misma luz con un segundo interruptor que no dependa del primero, o ya no lo tienen. ¿Alguien vive en una casa de 1 o 2 pisos? ¿O todos viven en apartamentos? Yo vivo en una casa.
Las escaleras. Y les ha tocado de pronto al inicio de una escalera un interruptor que puede prender la luz de la escalera y al final de la escalera un segundo interruptor que puede apagar o prender la misma luz. Señor, Eso es un relé que puede, diferentes puntos pueden actuar sobre la misma señal, ¿listo? Y los contactores ya es cuando hablamos de alta potencia. ¿Se han visto alguna vez por videos cortes de energía a través de que un transformador se explota? Eso internamente tiene un contactor de potencia y para que la energía no haga más estragos, o sea, cuando hay un corto y que no haya, se arman arcos de energía, que es esa luz visible que vemos de la energía eléctrica, entonces el contactor de potencia absorbe toda esta energía y la manda a tierra, por eso es que llamamos el tema de un polo a tierra. Viene otro que es el grupo de conversores de señal, que son electroválvulas, donde algo neumático puede convertirse en una señal eléctrica o viceversa, una señal eléctrica puede convertirse en algo neumático. Entonces, se ve a toda hora, si van los buses de Transmilenio, el operador, que en este caso es el conductor, activa una señal eléctrica ya en su mando al pie del manubrio y esta se convierte en señal neumática. Otros, como si comienzan a activar una señal de aire, pues puede generar una señal eléctrica. Los presostatos es que apenas se detecta cierta cantidad de presión, lo que hacen es comenzar a generar señales que se pueden monitorear a través de un computador, de un monitor de visión o cualquier otra señal. Entonces es un preostato. Ese es el otro grupo, ¿listo? Internamente, ¿cómo se ve? Entonces esto es un relé y esto es una bobina tipo imán. Entonces al paso de la corriente desde A1 hasta A2, esto genera una señal magnética entre la bobina y el muelle y apenas este muelle comienza a vibrar, lo que hace es que este puntico 2 y 4 se unan. O sea, puede cambiar esto, que si ponemos una señal entre A1 y 2 y no está conectada eléctricamente, o sea, evitamos el corto, hace que se active 4 o 2, o sea, hace que haya un paso de energía entre 1 y 2 o entre 1 y 4. ¿Listo? Y así es como se ve esquemáticamente y esto es un corte transversal. Y ahí el contactor lo que hace es que del camino 1 y 4, dependiendo de la señal del muelle, puede unir 1 con 1, 1, 1, o el 2, 4, 2 con 1, 3 con 1. Pueden usar más de, o sea, sirven para activar más de una señal. ¿Listo? Entonces, si ustedes van allá a Transmilenio, acuérdense que, bueno, algunas estaciones que todavía funcionan, generalmente las puertas se mantienen totalmente cerradas las de la estación hasta que llega el, el bus, activa su señal de apertura de puertas y solo en ese momento se debe activar la apertura de puertas de estación. Si no hay una activación interna del conductor, la puerta debe mantenerse cerrada. Eso cuando los sistemas funcionan y cuando no hay pues usuarios que los dañen. ¿Listo? Y vamos a ver cómo se hace el relé. Entonces el relé, mira, acá hay un paso de la corriente de A a B, esto es un bobinado y esto genera una señal magnética. Esto hace que se desconecte del punto 1 al 2 y se pase de acá. Entonces, si ven que automáticamente dobla aquí el filamento, entonces va de aquí a acá. ¿Listo? Y el contacto lo único que hace es que se unan estos. Entonces, cuando no hay energía, está abierto, quiere decir que no hay paso de energía desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, hasta acá. Cuando hay paso de energía en este bobinado, se unen todos los tres a la vez. ¿Listo? Y los dispositivos eléctricos, ¿se acuerdan de este diagrama, de este esquema que usaban en Fluidicin? ¿Cómo se llamaba esa válvula? ¿O no se acuerdan? no, no me acuerdo, profe.
¿Cómo era que llamaba una válvula de cuántas vías? ¿2 vías, 3 vías, cuántas vías? ¿Cuántas vías tiene esta válvula que ven en pantalla? Tiene 2. Es de 3 vías, 2N a 3 vías. Entonces, oprimíamos acá con pulsador, con aire, y automáticamente pasaba el aire de que estaba como escape en acá en la salida 3, pasaba aire de aquí de la inyección de aire a la 2, ¿cierto? Y antes manejábamos una señal aquí como un codito y decíamos, bueno, vamos a controlarlo según lo que pasa en el actuador A, B o C, ¿cierto? Pero ahora, cuando aparezca este cuadrado y esta diagonal, quiere decir que es una señal controlada eléctricamente. ¿Está claro? Entonces, cuando oprimimos acá, esto ya es una señal eléctrica, lo que hace es, del punto 2, siempre está llegando aire por este orificio. Entonces, esto en azul es aire. Y en el momento que se activa lo eléctrico aquí en verde, hace que este pistoncito salga, o sea, que como el taponcito suba, y este aire comienza a distribuirse aquí hacia la señal 2, o sea que este taponcito hace que vuelva a bajar aquí, por eso es que le llamamos paso de aire, y es lo mismo que pasaban, pero esta vez controlado por forma eléctrica, lo mismo que pasaba en forma neumática. ¿Listo? Entonces, ¿sí ven? Entonces, le pusieron una señal, este rayito no es más que una señal eléctrica, digamos que puede ser un botoncito eléctrico, y apenas ocurre, entonces este llenado de aire llena todo el interno de la válvula, todo en azul, y hace que el exceso se vaya a 2. Es como si hubiera un paso cortado por corriente desde 1 hasta 2. ¿Listo? Y esta, ¿qué diferencia hay de esta con la anterior? ¿Qué creen que se le adicionó? Tanto en el esquema de aquí de su lado izquierdo como su funcionamiento. El controlador manual. Exacto, el controlador manual. Entonces, además de que necesita una señal eléctrica, necesita que un operario pase de 0 a 1 o de off a on. Entonces, ¿cómo se ve en el simulador? Aparte de la señal eléctrica, controlado eléctricamente, necesita un Chinomatic que pulse o que haga el cambio de 0 a 1 o que haga el cambio de apagado a prendido. ¿Listo? Entonces, cuando hace el cambio de apagado a prendido, entonces, aparte que está la señal eléctrica y oprimimos, pues toda internamente la válvula se llena de aire y hay paso de aire de 1 hasta 2. ¿Listo? Y acá pues ya hay paso de aire, acá ya cambia como tal el flujo de neumática, pero entonces ya no dependemos solo del aire, sino eléctricamente. Un detector magnético no es más que una señal controlada por, que es una señal controlada por electromagnetismo o por imanes, funcionamiento igual, apenas se acerca el imán, pues o se repele si encuentra polos iguales, o se atraen si encuentran polos opuestos. Y aquí es algo que son los buses de válvulas eléctricas. Entonces, parte superior siempre va a ser así. En la industria van a encontrar todo el conexionado eléctrico y la parte inferior todas las entradas y salidas de aire de cada válvula. Entonces esto ya es, y así es como se usa en la industria, diseño en cascada, diseño paso a paso. Muchas válvulas, no solo controladas por un buen diseño en cascada o por grupos, sino que adicional, o por memorias, como lo vimos en la clase anterior, sino que adicional hay señales eléctricas controlando y la industria en realidad usa señales eléctricas y neumáticas. La señal eléctrica como control y la señal neumática como
inyección o eyección de fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve allá en el qué? En el simulador? Es la misma secuencia. Si hay paso de aire, pues acuérdate que la señal ya es eléctrica. Entonces, hay que dibujar dos circuiticos. El neumático, que es el que ya actúa sobre el material, sobre como tal los elementos a arrastrar, los elementos a subir, pero hay un mando eléctrico que dice, oiga, si oprimo ON, se activa la señal Y1 y esta Y1 es la que controla eléctricamente esta válvula. Y al hacer que pase de aquí a acá, hay un paso a través de este estrangulador de aire y esto hace que llegue con más fuerza y que salga más rápido a uno. Y a uno automáticamente abre de A0 a 1 y ya. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. No, profe. Listo. Entonces miremos la anterior. Mando directo es porque hay una persona que oprimió, o sea, está muy enfrente del dispositivo, muy enfrente de la válvula neumática. Entonces oprimió y esa activó eléctricamente la válvula. La válvula dejó el paso de aire para que el actuador pasara desde A0 hasta A1. Pero el mando indirecto es el que necesitamos algo a distancia que actúe sobre la válvula. Y ahí es donde usamos una bobina. Una bobina que puede estar dentro del mismo sitio de producción, pero alejada unos metros de ella, o hasta las bobinas más o menos pueden transmitir energía a unos 50-100 metros de la planta de producción. Esto se usa mucho, sobre todo cuando tenemos producción a altos, altos niveles de temperatura, hacemos fundición de ¿qué? De elementos metálicos o congelamiento de elementos metálicos que pueden ser nocivos para la salud o cuando no queremos que los operarios intervengan en la producción de alimentos, sobre todo producción lechera, donde cualquier contacto del aire con los lácteos puede contaminarlos. Entonces, la forma es, hay un ON, esto lo que hace es activar una señal de mando, un solenoide que se llama K1, y el K1 activa una señal remota, como si fuera otro interruptor, pero activado eh, por imanes o magnéticamente o electromagnéticamente, y esto hace que la señal Y1 se active. Entonces, uno aquí activó K1 y K1 de forma remota se activa solito después de que hay paso de energía acá, y esta K1 al ver que hay energía de aquí a acá hace que Y1 se active, y como Y1 se activó ya trabaja sobre todo el circuito neumático. Hasta ahí preguntas sobre mando directo e indirecto. ¿Todo claro? ¿O no está claro? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a mirar las señales lógicas. Existen señal lógica sí, no, o y. Entonces, la señal sí es, si se oprime cada uno, hay paso de energía. Y la señal no, si se suelta cada uno, no hay paso de energía. Y aquí la señal O ocurre en paralelo K1 y K2. Quiere decir que si solo se oprime K1, entonces hay paso de energía desde este punto abierto hasta acá abajo. Pero si solo se oprime K2, entonces hay paso de energía desde este punto hasta acá y hay paso hasta abajo. Si se oprimen las dos, ¿qué pasaría? Pues sería lo que está a la derecha, que dice ahí, que está K1, hay paso en K1 y por ende también hay paso en K2.
Exacto, entonces con las dos aseguramos que siempre hay paso de energía, pero con que una de las dos se oprima, ya hay paso de energía. Esa es una señal O. O ocurre K1 o ocurre K2, con una de las dos que ocurra, va a haber paso de energía y va a hacer que se active todo el circuito neumático, electroneumático que estamos trabajando. Pero hay otra que es la señal I. Hasta que no estén oprimidas las dos, no hay paso de energía. Y esto es lo que llaman una conexión serie y esto es la conexión paralelo. Entonces, si se oprime K1, hay paso de energía desde este punto superior hasta el inferior. Si solo se oprime K1, o necesitan No, oprimirse las dos. Están los dos abiertos. los dos. Necesitan las dos. Necesitan oprimir las dos, necesita que haya paso de las dos, porque si solo oprimo K1, pues solo llega hasta este puntico y sigue siendo un circuito abierto. Si solo oprimo K2, pues aquí abajo no hay energía, entonces sigue siendo un circuito abierto. Entonces, si se oprimen las dos, aseguro que desde la parte superior que hay energía hasta la parte inferior, llegue la energía de forma directa. Aquí, pues no me importa, tengo ramificaciones. Con que solo ocurra K1, la energía se va por este camino y baja. Con que ocurra K2, baja. Y si ocurren las dos, la energía se distribuye por el camino K1 la mitad y la otra mitad por K2, igual va a llegar hasta la parte inferior. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, No, profe. profe. Claro todo, ¿listo? Entonces, aquí es necesidad de paro. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo se activa K1? En autoexcitado y necesidad de paro. ¿Cuándo se activa K1? Cuando oprimimos ¿qué? Revisen estos tres modelos, autoexcitado, domina on y domina off. Díganme cuándo se activa K1 en cada caso. En autoexcitado cuando está en on, o sea, apenas se le da on, luego pasaría a Y1 y K1, ¿no? Cuando está en autoexcitado, cuando está en autoexcitado, oprimimos on, pasa la energía de este puntico acá y se activa esta solenoide o este relé K1 y este automáticamente activa este segundo interruptor que depende de K1. Sí. Si les aparece un interruptor así que diga K1 es porque depende de esta bobina, ¿listo? Entonces, esto casi ocurre de forma instantánea. Oprimimos ON, hay paso de energía acá y este de forma remota activa K1 y esto automáticamente activa Y1 que ya es como tal la alimentación de la válvula, ¿listo? Y en la necesidad de paro, ¿cuándo se activa K1? ¿Y qué hace? ¿Qué pasa después de que se activa K1? Profe, digamos, donde dice domina on está algo confuso porque, digamos, en on se activa y pasa, bueno, de punto a punto y quedaría a K1, ¿cierto? Sí. Pero de ahí se vuelve a off y se supone que esa señal es que se cierra, ¿no? Entonces lo que hace es que en domina on, lo que pasa es que oprimimos on y hay energía por toda esta rama, pero esta se abre y eso quiere decir que esta queda apagada. O sea, pasa esto. Vamos a poner de aquí energía positiva a negativa. Oprimimos esto, el on automáticamente activa K1 y K1 automáticamente activa el interruptor K1 y este K1 hace que se active la válvula que es Y1, Y1 siempre, o las Y siempre son las que activan directamente la válvula. Se activa una vez, pero automáticamente
hace que esto se abra, que se apague, que se suelte. Entonces solo es como si fuéramos un pulsador, un momento, se activó una vez la válvula y ya, se apagó. ¿Está claro? Solo es un momento, lo que dure un oprimido. Profe, tengo una pregunta. Digamos, para que ocurra K1, el que está en la parte superior, tiene que ocurrir siempre el de la parte inferior, o sea, como el rectángulo. Sí, siempre tiene que ocurrir el de la inferior. Por eso cada uno se dibuja con un cuadradito siempre en la parte inferior, porque el paso de la energía es directo, es rápido. Entonces, en este caso, vamos a autoexcitado. Oprimen, ocurre K1, se activa el interruptor sobre la válvula y se mantiene alimentado siempre, porque no hay nada que lo apague. Hay energía por acá y esto siempre va a mantenerse cerrado, entonces la válvula siempre va a estar activa. Eso se llama autoexcitado. Hace que ocurre la primera vez y se mantiene ahí porque no hay nada que lo logre apagar. Mientras que con la necesidad de paro es que oprimimos acá, baja hasta acá la energía, se cierra K1, activó la válvula una vez, pero como a su vez pasó energía desde Y1 hasta O, se apagó. Entonces por eso se llama domina on, porque está dominando es este botoncito on. ¿Y aquí qué crees que ocurre? Profe, pues ahí no se prende porque de on pasa a off y está cerrado. Entonces, Ajá, no hay paso a K1, por ende, el K1 de la parte superior no se va a encender. exacto. Entonces lo que hace esto es que esto se llama la necesidad de paro, es porque nunca se va a prender hasta que ocurra algo en el circuito. Entonces, lo que hace es que en realidad primimos acá y acá en el lado derecho no pasa nada, porque el off nunca deja que pase energía hasta K1. Entonces ahí domina off, domina el apagado. ¿Hasta ahí es claro? Profe, pero Sí, señor. ¿qué caso tiene prenderlo? O sea, no. O sea, ¿en qué caso se utilizaría, por ejemplo, esa necesidad de paro? ¿Y la necesidad de paro? Uy, en Ujú. muchos. Imagínate que tú tengas que, a veces es necesario darle mantenimiento a un sistema ¿de qué? De entrega de agua potable, pero digamos, tú eres la operadora ya en la planta. Hablamos de Tibito. Eso ocurre a unos 35 o 40 kilómetros de Bogotá. Y ustedes llaman por radio, oiga, necesito darle mantenimiento a este tubo madre que tal vez pasa por la zona del centro. Por favor, quítenme el agua. Y no hablamos de agua de diámetro de media pulgada, hablamos de aguas de diámetro de 30, 100 pulgadas. Sí, aquí en la necesidad de paro, digamos allá en la central, en Tito, que está a 25 kilómetros, le dan on una vez, pues lo que estamos asegurando que obviamente viene toda la corriente de agua, pero los operadores están dentro del tubo. Entonces, donde llegue, como es un agua a tanta presión, son casi unas 800 toneladas por segundo, pues eso puede ahogar a cualquier operador. Entonces, si por error dicen mandamos agua, eso lo que quiere decir es que necesitamos es que solo sea durante un segundo para hacer unas pruebas y que se apague automáticamente. Porque imagínate que el recorrido del agua en 15 kilómetros puede demorarse 1, 2, 3, 5 minutos, ¿cierto? Pero el operador no se le ha informado que ya lanzaron el agua. Tal vez la señal de radio no llegó ni nada. Eso puede ahogar a todos los operadores dentro del ducto. De hecho, eso pasa mucho cuando están construyendo túneles, cuando están construyendo represas, que la gente, todo el mundo por radio dice, no, ya adentro no hay personas. Mande el agua. Imagínate donde no pudieras frenarla. ¿Sí me entiendes? Claro, ya entendí. Sí, profe. Ahora sí. Entonces, y en el sector petróleos es también muy básico, porque por ejemplo tú llegas y dices, bueno, voy a comenzar a mandar gasolina desde Barranca, listo. Voy a mandarla tal vez a municipios aledaños y tal vez un operador informó, no sé, llegando ahí a qué ciudad queda cerca de Barranca, a no sé, Bucaramanga propia, dice.
No, ya la zona norte de Bucaramanga está bien, pero el operador dijo, oiga, detecté una fuga y esa fuga está cerca de un conato de incendio. Apaguen eso. Y no hay cómo apagarlo. Entre el recorrido de que ocurrió en la propia refinadora hasta cuando llegó a la tubería, pueden pasar 3, 5 minutos y todo el mundo está tranquilo y dice, oiga, no, no, todo está bien, pero esos 5, 3, 10 minutos en que hay cero comunicación puede eh, hacer daños ambientales, puede quitar vidas, puede dañar todo. Entonces, por eso es necesario los mandos a distancia, que le estén informando al operador, no solo por radio, sino por celular, tecnologías de comunicación, decirle, pilas que acá hay un fallo y no mande la energía todavía. También ocurre en energías de alta potencia, lo que llamamos la distribución de energía nacional. De pronto, allá el operador de ISA o de alguna de las centrales, eso manda la energía ya que eso ya se arregló el circuito. Y el operador está todavía colgado de la torre. Entonces, tienen que mandar una señal ya que apague o que no, por lo menos no deje prender hasta cuando ya todo esté seguro de que no hay nadie en riesgo. Para eso son las necesidades de paro. ¿Está Ok, claro? sí, señor, gracias. Listo. Y entonces, pues, ¿para qué nos sirve todo esto? Es lo que habíamos hablado, mando electrónico y todo. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta ahí? No, profe. Listo, No, entonces, profe. ¿todo claro? Bueno, si todo está claro, necesito que me hagan en 2, 4, 6, que inserten el actuador C y cómo quedaría dibujado, me lo muestran en pantalla. Lo pueden hacer en papel. O sea, aquí solo hay dos actuadores, ¿cierto? A y B. Quiero que hagan el C. ¿Y en dónde pondrían este? Entonces, Tanto se en el... O sea, en este momento ¿Cómo así, hay... profe? En este momento, ¿cuántos actuadores hay? No secuenciadores. Secuenciadores hay uno de 6 posiciones. ¿Cuántos actuadores hay? 2, Dos. A y Dos. A y B. B. Quiero que inserten C y cómo lo pondrían. O sea, hagan el grasef y hagan el dibujito allá con el secuenciador, cómo estarían conectadas las señales. ¿Listo? Y inserten la señal C, la pueden insertar en el tiempo 1, en el tiempo 3, 4 y 5. La secuencia se la inventan ustedes, pero yo lo que quiero Profe, es que... pero digamos, podemos modificar la secuencia. Claro que sí, pueden modificar la secuencia, yo quiero solo es un tercer actuador y esa secuencia cómo se vería reflejada en el secuenciador que está a mano izquierda, qué alimentaría qué y si necesitamos la comparación con uno o no. Decisión de ustedes, ¿listo? La secuencia es de ustedes, ojalá sea diferente porque todos pensamos diferentes. Ok, y es solamente en una hojita, ¿cierto? No es en... Tiene una hoja y la proyectan o le toman una fotico y la comparten acá, Ok. como quieran. Igual esto lo hacen en 10 minuticos.
Listo, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Listo? ¿Terminaron? No, profe, un momento. Listo. Les voy a pedir que frenen un segundito y voy a explicarles un tema de su proyecto y ese Grasef. Ya les envío la diapositiva, me lo pueden enviar o esta noche o de aquí al la otra semana no tenemos encuentro. Que pasen un feliz Viernes Santo. Le piden mucho y agradecen mucho. Profe. Uy, sí, profe, a ver si salimos de esto. Exacto. Y como yo me estoy preparando para salir de esto, quiero que ya ven en pantalla, les voy a explicar un tema de la tecnología Lego Mindstorm, el EV3 en particular. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Entonces, pendientes acá y ya ahorita vuelvo a proyectarles, ya les envío las dos diapositivas, las tres diapositivas de las dos de hoy y esta de Lego. Entonces, en pantalla ustedes tienen acceso a esto en la universidad y es tecnología Lego que pueden construir cualquier estructura a partir de Lego, pero también es controlada por medio de señales eléctricas y en esto ya hablamos de microcontrolador. Pero más allá de la estructura comenzamos con los componentes base. Entonces, en su kit tienen motores grandes que nos sirven para mover fuerza, o sea, son motores muy rápidos, dan movimiento, y es lo que ven en la parte izquierda, ¿sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces estos motores nos sirven, digamos, dentro de una microfábrica, o bueno, el emulador que van a hacer como proyecto, para mover eh, pesos o elementos de forma continua, o sea, tienen un giro continuo de 360 grados y el tema es que este motor grande funciona mucho para velocidad y potencia. Quiere decir que mueve pesos y además de eso da una muy buena velocidad. Además de eso hay un sensor táctil. ¿Qué creen que es un sensor táctil? ¿Qué creen que hace el sensor táctil? ¿Activar algo en el sistema? Exacto, entonces lo que hacemos es oprimir este pulsador que funciona como el que ya les expliqué, oprimimos y aquí detrás tiene unos cablecitos, le manda aquí por estas entradas tipo teléfono al controlador, que en este caso es un microcontrolador de la marca Lego. Entonces cada vez que oprimimos, el sensor detecta, oh, alguien oprimió algo, una caja llegó, un dispositivo comenzó a llegar, entonces ya. Y lo que hace es reconocer tres condiciones, si se tocó, si sigue en contacto, si sigue oprimido o si se suelta. ¿Listo? Motores grandes es programar acciones robóticas preciso de potencia, velocidad y potencia. ¿Listo? El EV3 como tal ya es donde programamos y donde pasamos como tal la información. Ya para los próximos encuentros les enseño a programar. ¿Listo? Y el sensor de color. ¿Qué hace el sensor de color? ¿Quién me ayuda a leer ahí? Reconoce 7 colores diferentes y mide la intensidad de luz. Entonces este sensor de color es capaz de reconocer la felicidad, perdón, todos los 7 colores o la gama de colores que llamamos colores del arco iris y además de eso
es capaz de sensar si hay luz o no hay luz. Quiere decir que mide qué tan oscuridad o brillo, no es más. Entonces, podemos sensar la cercanía o la lejanía de un objeto. Entonces, si encontramos un color amarillo, verde, rojo, fucsia o algo, eso es uno de los 7 colores disponibles. Pero además de eso, si se apaga una luz, dice, oiga, se apagó una luz, todo esto va como señales eléctricas y electrónicas al microcontrolador EV3. ¿Listo? Además de eso, disponen de una baliza infrarroja, que es un mando a distancia. Funciona igual como funciona su control remoto de televisores, de decodificadores y todo. Tiene una distancia más o menos de unos línea directa, o sea, que no haya obstáculos entre este control y el robot que ustedes arman, de más o menos unos 30 metros, dependiendo de la potencia de las baterías. El motor mediano, ¿qué hace? ¿Quién me ayuda a leer? Mantiene la presión mientras cambia algo de potencia por un tamaño compacto y una respuesta más rápida. Esto en lenguaje coloquial lo que le dice es que aparte no da tanta velocidad, no da tanta fuerza, pero es muy exacto y preciso. El motor mediano le sirve para gire solo 90 grados, gire 45 grados, gire 180 grados, gire 270 grados, gire todos los 360 grados y vuelva a su posición inicial. Sirve mucho para cuando ustedes necesiten cambiar la posición de un objeto, subirla en un plano X, Y, Z, 45 grados en X, 30 grados en Y y no sé, unos 25, 75 grados en Z. Entonces, gracias a este motor, podemos adicionarle elementos Lego para poder crear brazos mecánicos. ¿Listo? ¿Qué hace el sensor infrarrojo? ¿Quién me ayuda a leer? Detecta objetos y puede rastrear y encontrar la baliza infrarroja remota. Entonces, este es capaz no solo de ayudarle a detectar luz y oscuridad al sensor de color, sino también es capaz de detectar cercanía de objetos o lejanía de objetos, y además cuando está configurado con la baliza o con el control remoto, es a donde hay que apuntar la baliza. Entonces, es como si tuvieran el mando a control, pero el robotcito o la fábrica que ustedes armen debe estar con este sensor infrarrojo totalmente frente a la baliza o más o menos como unos 30 grados de inclinación entre la baliza y esto. O sea, quiere decir que esto que está negro infrarrojo debe estar de frente a este o máximo 30 metros. ¿Les ha pasado que si ustedes no, a veces no ponen su control remoto de forma directa, hasta el televisor a veces no hace las acciones que ustedes quieren? Sí, profe. Eso Sí. mismo pasa acá, es igual. Entonces tenemos un controlcito remoto que si no está casi al frente, así está a una distancia de 30 metros, si no se entrega la señal de forma en línea recta, no, el sensor infrarrojo no va a detectar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que programamos nuestro EV3? Entonces, si ven acá, tienen la parte superior izquierda los iconos de estado de la red. Entonces, este EV3, microcontrolador EV3, es capaz de comunicarse por Wi-Fi, por Bluetooth. O sea, ustedes pueden descargar la aplicación de EV3 y pueden controlar su microfábrica o el microproceso que quieran diseñar a través de su celular, o lo pueden controlar a través de la baliza, o lo pueden controlar a través de Wi-Fi. Hacemos que este EV3 con el nombre de usuario y el nombre de la red y la contraseña de la red se conecte a una red Wi-Fi. Además de eso, por aquí en la parte de la mitad le dice la marca, en la parte superior derecha, este USB le está diciendo que de pronto la programación o que ustedes están controlando a través del computador. Entonces, si está activo este USB, quiere decir que todas las señales se mandan desde el computador. Aquí, el estado de la batería, son baterías recargables que pueden durar
de 6 a 12 horas en proceso, dependiendo de si usan motores grandes. Si usan motores grandes, la verdad, como necesitan tanta potencia y dan tanta velocidad, pues ya todo su robot armado, toda su fábrica armada puede bajar a solo 2 horas, pero en realidad las baterías del EV3 son muy, muy altas, o sea, tienen una autonomía muy alta. Además de eso, el EV3 tiene unos mandos directos, o sea, esto está sobre el microcontrolador, donde pues tiene la función subir, bajar, izquierda, derecha, enter en la mitad. Y el número 1 lo que le dice es, les da el menú principal. Aquí lo que ven en pantalla, que dice en Line Phone 24, le dice, es el programa seguidor de línea número 24, Advanger puede ser otro programa, es capaz, dependiendo del tamaño del programa que nosotros le ponemos, puede ser programa para, no sé, hacer cortes, para hacer encendido, para hacer movimiento, depende de lo que pese el programa, puede almacenar hasta 100 programas. ¿Listo? Igual ustedes solo van a diseñar un programa por evento, perdón, por proyecto. ¿Listo? Vamos por acá. Entonces, también estos mandos de arriba, abajo, izquierda y derecha, le da 3 códigos de colores. Si comienza a titilar en rojo, quiere decir que el estado del EV3 está ocupado. Ese ocupado quiere decir o está procesando señales de los diferentes sensores o está recibiendo un programa del computador. ¿Listo? Además de eso, si el rojo es continuo, quiere decir que se está prendiendo o que está actualizando el programa que tiene que ejecutar o está apagado. Si hay un naranja, que ocurre más o menos la combinación del amarillo con el rojo, les está diciendo que el rojo que está listo para recibir señales o que está alerta para algún cambio. El cambio puede ser desde la baliza o se le acercó un color y debe hacer una acción o está detectando la proximidad de un objeto. El naranja, si está parpadeando, está alerta y está ejecutando el programa que ustedes escriban. La programación, no se asusten, es una programación muy gráfica, solo es bloques. Eso, la otra semana, perdón, dentro de 15 días, toda la clase va a ser cómo programar. Por favor, tengan instalado el Lego Mindstorm. ¿Sí lo pudieron descargar? ¿O no lo pudieron Sí, descargar? profe. No, profe, yo no lo puedo descargar. Sí, profe. Listo, entonces la idea es que lo tengamos para dentro de 8 días, perdón, 15 días, y que ya podamos, mientras yo les muestro cómo voy a hacer un programa base, ustedes vayan haciendo lo mismo en su computadora. Y si no lo pueden descargar, me escribes, Liz, o algo al WhatsApp y me mandas una imagen o algo de qué problema o qué te generó, ¿listo? Si este elemento actuador del microcontrolador está en verde, quiere decir que ya recibió todos los programas y que está listo para continuar trabajando. Y si está en verde con parpadeo, es que está ejecutándose el programa que ustedes previamente subieron al EV3. ¿Cómo se conecta? Entonces, tiene puertos de entrada, 1, 2 y 3, y 4 se utilizan, está marcado 1, 2, 3 y 4 en una de las partes. Tiene puertos en 2 costados, parte frontal superior y parte frontal inferior. La parte frontal superior está marcada como 1, 2, 3 y 4 y se usa para conectar sensores. Esto quiere decir que la energía que entrega esos puertos es mínima y no podemos conectar motores. ¿Cuántos tipos de motores tenemos en el Lego Mindstorm? A ver si se acuerdan. ¿O no se acuerdan? ¿Cuántos tipos de motores tenemos? ¿Cuántos tipos de motores? 2. ¿Cuáles son?
¿Motor grande y cuál? ¿El mediano? Listo, entonces van acá y los cables les dicen, miren, si ustedes llegan a conectar aquí motores, pues el programa no les va a ejecutar porque les va a decir, oiga, no, es que ese puerto es para sensores. Si necesitan conectar motores, está en la parte frontal inferior y les dice, los puede conectar en el puerto D, C, B o A. Pero lo bueno de esta programación de Arduino, de Lego Mindstorm es que cuando estén programando, si van a meter un motor, les está diciendo, pues automáticamente le elige el puerto. Entonces no van a tener error. El error es cuando ya estén conectando ya entre motores y esto, pero en la programación no les va a generar error. Además de eso tiene parlante. Si ustedes le meten un programa, pueden reproducir su voz o algo, o una canción, dependiendo de la lógica que usemos. Tiene además de eso un puerto USB anfitrión. Aquí arriba le sirve para conectar al PC, que es el con el que se programa, y además de eso, como un celular, pues carga la batería. Y el puerto anfitrión USB lo que le dice es para poder conectar una red inalámbrica para establecer una conexión con una red alámbrica. Pero pues ese no lo vamos a ver todo ahora. Y además de eso, el puerto tiene una ranura SD para poder guardar programas sin necesidad de que el computador intervenga. Entonces podemos estar leyendo programas hechos en Lego que no necesiten la intervención del computador. ¿Listo? Aquí está el tema de instalación, el bloque B3, los motores, motor grande como se ve, el motor mediano, el sensor de color. Aquí es como detecta los diferentes 7 colores más luz, cómo se conecta, la intensidad de luz, gris, negro, blanco. El sensor de bloque, cuando se presiona, cuando se suelta, o cuando se mantiene oprimido. Acá este alcanza 1 metro, hay unos más potentes de 1 metro de proximidad. De 1 metro, 200, de 70 centímetros hasta 200 metros de proximidad, y es capaz de detectar señales en un ángulo de 79 pulgadas a más o menos 270 grados. Acá está todo esto, listo. Entonces, lo que quiero es que se familiaricen con esta tecnología y por favor, para dentro de 15 días ya la tengan instalada. Con eso les hago una explicación de los diferentes bloques de programación. Ustedes los hacen, los ejecutan y resolvemos problemas. ¿Listo? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profe. Sí, Profe, profe. una pregunta. Sí, Cuéntame, Liz, cuéntame, Laura, cuéntame. Profe, es que están diciendo que de pronto se alarga este tema de la, pues del aislamiento y cuarentena y todo. Si es el caso, ¿cómo haríamos solamente ejercicios así en el computador? O sea, ¿no manipularíamos los Lego? Pues me entristecería eso, pero por defender la salud pública colombiana, nos tocaría hacer solo eso. Espero que no se alargue mucho. Esperemos a ver qué pasa, ¿sí? No nos adelantemos, tengan fe porque es que esto no solo nos está afectando a nosotros, sino está afectando a todo un país. Pues la idea es que esperemos que se pueda resolver, ¿sí? Si no es posible, pues hacemos una mega simulación de diferentes procesos en el computador, pero sería muy chévere que ustedes pudieran manipular, ya que grupos anteriores han hecho cosas muy bacanas, hicieron una perforadora móvil, entonces emulaban como las perforadoras de petróleo, todas se instalan y quedan ahí quietas. La perforadora móvil que propusieron era una perforadora que pudiera estarse moviendo a necesidad. Obviamente no son largas distancias, pero de pronto se equivocó o algo en el proceso de perforado, pudiera moverse 100, 200 metros en X y Y, pudiera cambiarse sin necesidad de desarmar nada. Pero sería genial que lo pudieran manipular. ¿Listo? Listo, listo, profe, gracias. ¿Quién más me iba a preguntar por ahí?
¿Preguntas? Bueno, ¿quién nos hizo falta hoy, chicos? Vaya, Creo que Marlene. nadie, profe. ¿Nadie? Creo que no. Queremos saber. No, todos aquí. Entonces, voy a ser un poco escolero con esto y es... Me dicen presente. Querido profesor, no mentiras. Aguirre Daniela. Presente. Gracias. Laura Natalia Blanco. Presente. Laura Valentina Moya. Presente. Michael Steven Niño. Presente. Diego Pedraza. Presente. Giselle Vela. Presente. Listo, chicos. Toman una foto, me envían el Gracef al correo, ¿listo? Listo, Y ya profe. les envío Listo, profe. los archivitos ahí al grupo WhatsApp, ¿listo? Que pasen una feliz tarde, descansen. Para los que tengan más clase, tómense un café y sigan, ¿listo? Cuídense mucho. Igual, Chao, profe, profe, gracias. gracias. No, profe, gracias. Feliz Semana Santa. Espero que todo mejore. Cuídate mucho. Feliz noche.